Muy bien, vamos a compartir, hermanos, un tema más sobre la iglesia. Acuérdense que estamos viendo los domingos el tema de la iglesia. Pero antes de empezar el mensaje, sí, yo le voy a pedir a un hermano que ore por el mensaje también. Siempre es bueno, nunca están de más las oraciones. Siempre es mejor confiar en el poder del Señor que en la fuerza del hombre. Así que le voy a pedir a un hermano querido, a Pedrito, si puede ser que nos dirija al Señor en oración. Un hermano querido por lo menos para varios de acá y mucho más para mí, si puede guiarnos a Dios en oración, ¿sí? Pidiendo por la reunión. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos gracias, tenemos la bendición y el privilegio de estar en este día en tu casa, con este propósito tan precioso, que es escuchar tu palabra, recibir tu mensaje, y queremos en esta hora darte gracias por el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Por eso, Padre, que queremos poner en tus manos a Martín, para pedir que lo que tú pusiste en su corazón, Él lo pueda transmitir con libertad y con poder de tu Santo Espíritu, para que podamos crecer en ti, ser edificados y estar dispuestos a rendir nuestra voluntad para aplicar tu palabra, que es viva, eficaz, poderosa y actúa en nosotros, tus hijos, cada día, y de esta manera poder disfrutar de la bendición que ella trae a nuestras vidas cuando cumplimos preceptos y mandatos, cuando guardamos y atesoramos tus sagradas palabras en nuestra vida. Amén. Por eso que queremos pedirte que tú le hagas un canal de bendición, que en esta mañana hagas arder nuestro corazón con tu enseñanza, que es viva y es gloriosa. Pedimos, Señor, que tú nos bendigas. Queremos tener un encuentro contigo. Queremos escuchar tu voz y recibir tu mensaje. Queremos hacerlo con gratitud en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 17. Y en esta mañana el tema que vamos a compartir es un tema muy lindo y a la vez muy importante, y es acerca de la unidad en la iglesia o la unidad de la congregación, ¿sí? Siempre vamos a estar hablando de la iglesia local, la unidad en la iglesia local. Y para eso vamos a considerar algunos pasajes, principalmente vamos a estudiar algunos de Juan capítulo 17, y vamos a buscar Juan 17, 11, el primer versículo. Acuérdense que este capítulo es una oración de Jesucristo, donde está orando y poniendo cosas muy importantes en la presencia de su Padre. Y dice el versículo 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Damos vuelta y dice el 20, versículo 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Aquí estamos nosotros. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que ellos sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Muy bien. Como recién les decía, este capítulo es muy importante porque está el Señor orando a su Padre y poniendo cosas delante de su Padre que realmente son trascendentales, y estamos involucrados nosotros como iglesia. Vamos a sacar algunos puntos de estos textos que hemos leído acerca de la unidad de la iglesia.
Y lo primero que a mí me llamaba la atención, que yo lo titulé así, la unidad en la iglesia es importante porque el Señor pidió por ella al Padre. Fíjense que hemos leído en varios textos que dice que para que sean uno, versículo 11, versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Y fíjense que en esta oración, donde hay, como recién dije, Jesucristo antes está orando por la santidad de la iglesia, por la santidad de su pueblo, y ahora le toca orar por la unidad de su pueblo. Y lo primero que hay que entender es que la iglesia tiene que estar unida porque es un deseo es una oración de Jesucristo hacia su Padre y por lo tanto es un deseo de Jesucristo hacia su iglesia. Y esto nos tiene que hacer reflexionar primeramente en que uno dice, bueno, la iglesia tiene que estar unida, pero no es por un deseo nuestro. Ah, qué lindo, la iglesia está unida. Es un deseo meramente de los hermanos. Está bien que deseemos que nosotros, que la iglesia esté unida, pero lo que hay que entender como primero, lo que tenemos que poner en nuestra mente como prioridad es que la iglesia tiene que estar unida porque es un deseo de Jesucristo. Y cuando Jesucristo oró en esta oración y puso cosas importantes delante del Padre, una de las cosas que remarcó, y 5 veces hace repite esa frase, que sean uno, que sean uno, que sean perfectos en unidad. Entonces, lo primero que hay que entender para ver la importancia de la unidad en la iglesia es que lo desea Jesucristo. Nosotros muchas veces decimos, Dios desea que la iglesia sea santa. Bien, Dios desea que la iglesia sirva, perfecto, pero Dios desea que la iglesia sea una. No es meramente un deseo nuestro, eso hay que entenderlo. Dios desea que la iglesia esté en unidad como lo expresó nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cuando la iglesia camina en unidad, cuando la iglesia local, siempre hablamos de una congregación local, está caminando en unidad, está cumpliendo la voluntad de Dios y es una respuesta, o es la respuesta, a la intercesión de Jesucristo por su iglesia en todos los tiempos. ¿Sí? Entonces, primer punto, ¿la unidad de la iglesia es importante? Sí. ¿Por qué? Porque lo pidió Jesucristo. No meramente por intenciones humanas, no meramente por intenciones humanas. Nuestro segundo punto, siempre pensando en estos textos, es que la unidad de la iglesia es una expresión de la unidad que hay en Dios. ¿Está? La unidad de la iglesia es una expresión de la unidad que hay en Dios. Esto también es fundamental entenderlo. Versículo 11, vamos a ver esto, ¿sí? Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno. ¿Cómo sigue? Así como nosotros somos uno. Haciendo una referencia a Dios el Padre, a Dios el Hijo y a Dios el Espíritu Santo. Como nosotros somos uno. Versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que me enviaste. Versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Fíjense lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo, que Él desea que la iglesia sea una, para que pueda reflejar la unidad que hay en Dios. Y esto es muy importante porque nosotros sabemos que nuestro Dios, como lo encontramos en la Biblia, es un Dios en 3 personas. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Pero lo que hay que entender de la Trinidad es la unidad que hay en ella, la unidad que hay en la Trinidad. Fíjense que obviamente esto escapa a nuestra mente, pero aunque sea tenemos que ver aquellos detalles que la Biblia nos deja respecto de la gloriosa unidad que hay en la Trinidad. Y el Espíritu Santo es Dios. Los 3 comparten la unidad de la esencia. Los 3 comparten la esencia de Dios. Son uno en propósito, porque lo que desea el Hijo
lo desea el Padre, y lo que desea el Padre es la voluntad del Espíritu Santo. Hay un propósito en Dios, un propósito en la Trinidad. Y obviamente son uno, hay una unidad de mensaje en Dios con respecto a nosotros, obviamente, que Jesucristo trató de dar a entender y trató de manifestar cómo lo que Él hablaba era lo que el Padre le había dicho. Miren, en Juan 12:49 nos vamos a apoyar en estos textos. Recuerden, estamos viendo la unidad que hay en el Dios Trino para poder entender la importancia de la unidad que tiene que reflejar la Iglesia. Jesucristo dijo, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir. Allí hay unidad. Lo que el Hijo dice es lo que el Padre le ha encomendado y de lo que he de hablar. Busquemos en Juan 14:10. Dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, Jesucristo lo vuelve a decir, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El Padre que mora en mí hace las obras. No solamente una unidad en mensaje, sino una unidad en obras. Entonces, cuando nosotros vemos esto de parte de Dios, porque aquí no se trata de nosotros, como decía Emanuel esta mañana, no somos nosotros, tiene que ver con el Señor. Cuando nosotros vemos que el Señor es uno, pero a la vez es tres, y en esa Trinidad hay unidad de esencia, hay unidad de propósito, hay unidad de mensaje, hay unidad de obra, luego Jesucristo cuando viene y ora para que la iglesia sea una, dice, para como nosotros, como la esencia de Dios. Entonces, qué hermoso es, qué lindo es, que cuando la iglesia está unida, en todos los aspectos que tiene que estar unida, refleja esa unidad que hay en el Dios único y verdadero. Entonces yo, mientras anoche meditaba en esto, es que nos tiene que motivar como iglesia ser unidos, buscar la unidad, o guardar, mejor dicho, la unidad, porque de esa forma reflejamos a Dios. Lo que dije anteriormente, Dios es santo, nosotros tenemos que ser santos. Dios es un Dios que manifiesta amor, la iglesia tiene que manifestar amor. Dios es uno, hay una unidad preciosa en Dios, la iglesia tiene que manifestar esa unidad. La iglesia, cada iglesia local, tiene que manifestar esa unidad para que realmente se exprese de esa forma, exprese la unidad que hay en Dios. Entonces recuerden, vamos viendo los puntos de esta mañana. La unidad en la iglesia es importante porque el Señor pidió por ella. Segundo, la unidad de la iglesia es una expresión de la unidad que hay en Dios. Tercero, la unidad de la iglesia impacta en el mundo. La unidad de la iglesia impacta en el mundo. Dicen los versículos 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me has enviado. Qué importantes que son estos textos, ¿sí? Porque lo que el Señor está diciendo es que, primeramente vamos a entender en qué contexto lo está diciendo, para entender que tiene que ver con la evangelización, que tiene que ver con cuando la iglesia predica el Evangelio. Fíjense que el versículo 20 dice, mas no ruego solamente por estos, hablando de los grupos de sus discípulos, sino también por los que han de creer, pero ¿por qué después han de creer? Por la palabra de ellos, es decir, por la predicación de los apóstoles, luego por la predicación de la iglesia y así durante todos los tiempos por la predicación de la iglesia. Lo que está diciendo aquí el Señor cuando le está diciendo de que cuando la iglesia manifieste unidad,
cuando en la iglesia local hay verdadera unidad, cuando en la iglesia local hay unidad sincera, eso va a impactar en la evangelización, eso va a impactar cuando prediquen el evangelio. Va a impactar, pero para bien. Va a impactar, como dice este texto, cuando sean uno, el mundo va a creer. Fíjense que dice, evidentemente cuando está hablando aquí el Señor del mundo, está hablando de las personas que no creen en Cristo, de los inconversos, y cuando habla del mundo, también está hablando de las personas que no conocen a Cristo. Por eso dice, cuando el mundo vea cuando en la iglesia haya unidad y la iglesia predique el evangelio, las personas van a creer en ese Cristo. Cuando en la iglesia hay unidad y la iglesia predica el evangelio, las personas van a conocer al Señor Jesucristo. Entonces, si hay algo que a veces no meditamos en la iglesia o no tomamos en cuenta, es que para que la iglesia tenga fruto de conversión y para que en la iglesia haya verdadera salvación, la iglesia tiene que estar unida. Porque toda la iglesia tiene que estar unida. Porque no se trata de la obra de una persona o de cuán habilidoso es una persona para predicar. O cuando pasa acá y la persona tiene tanta capacidad para hacerlos emocionar. No pasa por ahí la conversión. Si bien es bueno y es necesario que la persona estudie, se prepare y todos los requisitos para poder dar un mensaje, pero para que se produzca la obra de salvación, para que impacte la palabra, como dijo Jesucristo, y el mundo crea, la iglesia tiene que estar unida. La iglesia tiene que estar verdaderamente unida. Ahora, voy a mencionar dos cosas en lo que la iglesia tiene que estar unida. Evidentemente tiene que haber unidad en muchos aspectos, pero en dos cosas que por lo menos en esta primera nos cuesta mucho, siempre nos cuesta bastante y me pongo en primer lugar como algo que a veces nos cuesta ser unidos en este aspecto, como iglesia. Primero, si toda la iglesia está unida en oración. Si toda la iglesia está unida en oración, será una iglesia poderosa en evangelización. Si la iglesia no está unida y comprometida en oración, será una iglesia débil en poder de conversión. Podemos ser una iglesia constante en actividades, pero con poco poder de conversión debido a la falta de unidad en la oración. Por eso, hermanos, qué importante es releer esto y poner esto en nuestras mentes y en nuestras conciencias, de decir que si amamos a las almas que no conocen a Cristo, se requiere unidad en la oración. Se requiere unidad. Si bien cada uno ora en su casa por los inconversos, si bien cada uno ora personalmente por sus familiares que no han creído, pero la iglesia tiene que estar unida en oración. Y otro concepto y otro punto importante es que toda la iglesia tiene que estar unida en predicar el mensaje de la cruz. La iglesia tiene que tener como propósito y tiene que haber unidad en ese aspecto. Fíjense en Romanos 10, voy a pedir si puede buscar los Romanos 10. Anoche me acordaba de estos textos cuando hablaba hablaba de esto de la evangelización. En Romanos 10, 13, fíjense la promesa que hay acá, ¿no? Qué hermosa promesa, porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Qué hermosa promesa. Aquella persona que invoca el nombre del Señor es salva. Pero después sigue diciendo el apóstol algunas cuestiones que yo lo apliqué a la iglesia, Pero ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces yo pensaba anoche qué importante es entender que si bien está la promesa de salvación, todo el que invocar el nombre del Señor, la iglesia tiene que preocuparse por predicar el Evangelio, la iglesia tiene que preocuparse por las que personas escuchen en el Evangelio y siempre tiene que estar ese motivo en toda la iglesia, en toda la congregación.
la gran promesa, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo, será posible cuando la iglesia verdaderamente esté unida como el Señor lo pidió. Y vamos a un ejemplo concreto. Fíjense que cuando Pedro predica su primer mensaje y hay un montón de personas que se convierten a Cristo y allí nace la iglesia, esos primeros discípulos, esa iglesia que se había formado allí en Jerusalén, carecía de un montón de cuestiones externas. Tal vez no tenían un templo como ahora, no tenían un grupo de música, no tenían unas reuniones tan formales como nosotros, pero ¿saben quién? Hay algo que no carecían de unidad. Unidad no les faltaba. Y como unidad es lo que se requiere para las conversiones, había conversiones. Fíjense que dice en Hechos 2, 44, y todos los que habían creído estaban juntos. Había unidad, estaban juntos, pero sinceramente juntos, no amontonados, juntos. Y tenían en común todas las cosas. Bueno, acá había algo que ocurría en los primeros tiempos. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, porque había unidad, veían la necesidad del hermano. Perseveraban unánimes cada día en el templo. Noten cómo el Espíritu Santo va haciendo hincapié en la unidad. Unánimes cada día en el templo. Partían el pan en las casas, comían juntos con alegrías y sencillez de corazón. ¿Y cuál es el producto de todo esto? Alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué lindo que es esto, hermanos, porque la iglesia unida, si va a tener unida en oración, unida en un mismo mensaje de la cruz, predica la cruz de Cristo, predica el pecado y predica la salvación gratuita, si está unida en esos aspectos y en otros aspectos que enseguida vamos a ver, el Señor bendice con salvación. Fíjense que no se trata de cuántas actividades vamos a hacer, no se trata de cuán perfectas o técnicas van a ser nuestras actividades, sino que tenemos, si bien todo eso está bien, tenemos que siempre ir más profundamente y buscar cuán unidos estamos para ver cuántos resultados de salvación el Señor va a obrar. ¿Sí? Así que esto nos esté moviendo a cada uno de nosotros, porque el Señor cuando oró en Juan 17 habló de todos, nos esté moviendo a guardar la unidad. La iglesia será una iglesia unida será una iglesia fuerte. Y hay que decir lo contrario, una iglesia dividida será una iglesia débil. Entonces, vamos repasando ya que vamos bien con el tiempo. La unidad en la iglesia es importante porque el Señor pidió por ella. Segundo punto, la unidad de la iglesia es una expresión de la unidad que hay en Dios. Tercero, la unidad de la iglesia impacta en el mundo, cuando la iglesia está así. Acá hago un paréntesis para que podamos saber algo con respecto al catolicismo romano. En Juan 17, como hemos leído, el Señor Jesucristo habla de una iglesia unida, pero el catolicismo ha entendido el texto, la letra del texto y no el espíritu del texto. Entonces ellos han entendido de que se trata de una iglesia universal, con una sola cabeza universal, con una sola forma y ritos universal, o sea, universal me refiero a todo el mundo. Entonces ellos dicen, esta es la verdadera iglesia porque somos uno. Bueno, eso es haber entendido la letra del texto y no el espíritu del texto. Porque evidentemente, si hubiera sido eso lo que el Señor pedía, cuestiones externas, cuestiones formales de unidad, hubiera habido impacto de conversión. Pero sabemos que no es así. Sabemos que eso no produce así. Lo que el Señor estaba hablando tenía que ver con cosas espirituales y es importante entender ese aspecto, que no tiene que ver con que haya un jefe supremo que gobierne la iglesia, humano obviamente. Sabemos que el que va al frente de la iglesia es el Señor Jesucristo, pero Él ha dejado en cada congregación local personas que gobiernan y lideran y no está hablando de una unidad a nivel mundial. Eso
siempre ténganlo presente que eso no es así y no fue la intención que quiso comunicar nuestro Señor Jesucristo. Ahí cerrando el paréntesis, vamos a nuestro último punto, un poco más práctico. Quise terminar con algo práctico y hablar un poquito de los requisitos que debemos cumplir como iglesia para guardar la unidad. La unidad. Primer punto está en Efesios 3. ¿Qué debemos hacer para guardar la unidad? Efesios 3. Efesios 4, 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué es solícitos? ¿Quién me da? Rápido, bien. Dispuestos, también me gusta. Rápidos, dispuestos. Como algo prioritario. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que los cristianos tenemos que estar siempre dispuestos con rapidez a cuidar la unidad que hay en la iglesia. No la unidad que producimos nosotros, porque la unidad no la produce la iglesia por sí, la produce el Espíritu Santo, y nuestra actitud siempre es saber guardar la unidad. Entonces, el primer requisito que tiene que haber en cada uno de nosotros, hermanos, para que la unidad sea cuidada, es que debemos estar dispuestos a cuidar la unidad de la iglesia. Y no tenemos que estar para el otro lado, en el momento que yo pueda hacer un lío, lo hago para que se rompa la unidad. Bueno, eso no. Lo primero que tiene que haber en nuestro corazón es cuidar la unidad de la congregación, ¿sí? Como dice el texto, en el vínculo de la paz, por medio de la paz. Es lo primero que tiene que estar en nuestros corazones, una verdadera disposición a guardar la paz. Y creo que las razones sobran por lo que hemos venido diciendo, porque el Señor oró por la unidad de la iglesia, porque si la iglesia está unida manifiesta la expresión de Dios, porque si la iglesia está unida habrá poder en las conversiones. Sobran motivos para cuidar la unidad. Porque el hecho que cuando en una iglesia se empieza a quebrajear la unidad, evidentemente empezamos, esas cosas que recién les mencioné quedan de lado. Y de vuelta, uno, por la gloria del Señor, por amor a las almas, tiene que velar mucho por la unidad. Estar dispuestos a cuidar la unidad. Vamos a nuestro segundo. ¿Qué otro requisito es? Uno de los más centrales. Tener una actitud humilde en toda situación. Efesios 4.2, Pablo antes de llegar al 4.3 dice en el 4.2, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. La humildad, hermanos, es importante en cada cristiano porque va a hacer que cada uno ocupe su lugar, porque va a hacer que no hayan rivalidades innecesarias. Cuando hay falta de humildad, si en mí hay falta de humildad, ocurre lo siguiente. Voy a ponerme de ejemplo. Si en Martín empieza a ver, como ha habido muchas veces, falta de humildad y voy a querer ocupar lugares, voy a querer que se me mencione, la falta de humildad es, lo que ocurre cuando hay falta de humildad es que yo empiezo a querer sobresalir. Es así. A falta de humildad, quiero sobresalir yo. A mayor humildad, bajo yo. A mayor humildad, bajo yo, y como vamos a leer un texto que creo que no merece ninguna explicación por la claridad, Filipenses 2. Hermanos, miren estos textos que no merecen, simplemente escúchenlos y que se graben en nuestros corazones. Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, mi ministerio, mi grupo,
no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, por la iglesia en general. ¿Qué textos? Que si nos ponemos a meditar y a reflexionar en esto, nos vamos a dar cuenta de la necesidad que hay de la humildad en la congregación para que se pueda guardar la unidad, ¿sí? Entonces, requisitos: estar dispuestos a cuidarla, tener una actitud humilde. Y vamos terminando con el último texto. 1 Corintios 1. Diez. 1 Corintios 1:10. Fíjense que Corintio, la iglesia en Corintios, fue una iglesia conflictiva, una iglesia donde habían, todos saben, ¿no?, los que han estudiado, una iglesia donde habían divisiones, donde habían problemas, pero principalmente habían divisiones, ¿sí? Y cuando el apóstol Pablo se entera de los problemas de Corintios, entre tantos problemas que la iglesia tenía, cuestiones también morales, cuestiones de doctrina, lo primero que ataca o lo primero que quiere sanar, a lo primero que quieren que los corintios entren en conciencia, es acerca de la unidad. Por eso les dice en el 1:10, con lo que arranca, es diciendo: os ruego, me pongo al lado, significa me pongo al lado de ustedes, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por causa de Cristo, por causa de la honra de Cristo y siempre en base a la persona de Cristo, que habléis todos una misma cosa, estén unidos, lo que significa por los comentaristas, en un mismo modo de pensar todos, que no haya entre vosotros divisiones, grupos, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Me llamaba la atención lo que decía MacArthur en su comentario de este texto. Decía que los corintios no eran personas que estaban cada uno aislado por su parte, sino que eran grupos que entre ellos estaban unidos, otro grupo que entre ellos estaban unidos, otro grupo que entre ellos estaban unidos, pero entre grupo y grupo ni se hablaban. Por eso estaban los de Apolos, estaban los de Pablo, estaban los de Cefas, estaban los de Cristo. Entonces Pablo dice: ojo, hermanos, eso no está bien. Hablen toda la iglesia una misma cosa, un mismo modo de pensar. Que no haya entre vosotros divisiones. Y en el momento que empiecen a surgir, tenemos que subsanar rápidamente eso. Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Si bien es difícil lo que está pidiendo Pablo, y es verdad, pero la iglesia tiene que esforzarse, cada cristiano tiene que esforzarse para guardar la unidad de la iglesia, ¿sí? Perfectamente unidos. Y fíjense que el 11, Pablo ya había sido advertido de la situación, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas, que han llevado a divisiones. Menciono esto por el hecho de que debemos cuidarnos de esto. Simplemente porque debemos cuidarnos esto. Y si en nuestro corazón está este sentimiento, debemos quitarlo rápidamente, de que la iglesia tiene que estar tiene que ser una, en unidad en servicio, en unidad en amor, en unidad en oración. Y creo que más allá de la santidad de la iglesia, si hay algo que cuando Dios empieza a bendecir a la iglesia con conversiones, es cuando hay unidad. Se me viene a la mente un salmo, creo que es el Salmo 133. No lo sé, no me acuerdo bien de memoria, pero sé que ahí está Daniel, gracias. Mirad cuán hermoso, Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Porque allí, donde hay unidad, Jehová envía bendición y vida
eterna. Amén.